Por favor, a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Vamos a ver la última porción de esta carta de Pablo a los Efesios. Y es una porción de las Escrituras muy hermosa, porque es una oración que sale del corazón de un pastor, de un misionero, aquel que había establecido la iglesia por la iglesia. Y es algo hermoso, porque yo me puedo identificar con Pablo al él hacer esta oración, porque como pastores, ¿verdad? Nosotros deseamos que el rebaño que Dios nos ha dado para cuidar esté saludable, se sienta amado, se sienta cuidado, se sienta reprendido cuando necesita sentirse reprendido, se sienta regañado si necesita ser regañado. Y tenemos como pastores que siempre tener mucho cuidado de cuidar al rebaño que Dios nos ha encargado con mucho amor, pero siempre llevando la palabra tal y como está escrita. Y a veces la palabra tal y como está escrita duele, ¿no es cierto? Duele. Y así como padres queremos que nuestros hijos les vaya bien y queremos que nuestros hijos prosperen y tengan éxito en la vida, así queremos también que los cristianos que están a nuestro cargo tengan éxito en su vida espiritual y maduren y crezcan y aprendan a servir al Señor y a servirse los unos a los otros. Entonces me identifico con la oración de Pablo, pero también al mismo tiempo me da gusto que él haya hecho, porque entonces yo me puedo contar entre aquellos por los cuales él está levantando esta oración al Padre, que es por la iglesia. Entonces vamos a orar una vez más y luego vamos a ver el texto que vamos a estudiar hoy. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, y al acercarnos a ella te pedimos, Señor, que con sencillez, Señor, que por el poder de tu Espíritu, sin tener que usar palabras, Señor, elocuentes, sin tener que usar, Señor, un lenguaje que, Señor, a veces pudiera ser difícil entender, que con sencillez de corazón podamos primeramente tu siervo hablar y todos juntos recibir lo que tienes para nosotros en este pasaje, Señor. Que podamos ver el corazón de Pablo al alzar esta oración delante de ti, y que nos demos a la tarea de cómo él, Señor, orar por tu iglesia, por aquello que es tu esposa, aquello que tú amas tanto, por el cual entregaste tu amor. Señor, te pedimos que abra nuestros ojos y que podamos ver claramente en esta mañana tu propósito al haber inspirado a Pablo por el medio de tu Espíritu para escribir estas palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos dicho cuando comenzamos la epístola de Pablo a los Efesios, esta es una epístola de Pablo que escribe a esta iglesia en Éfeso porque les quiere recordar de su estado en Cristo, de quiénes son en Cristo. Quería que se dieran cuenta completamente, plenamente, de quiénes eran en Cristo. Porque todos nosotros como cristianos somos alguien o algo dentro del mundo, pero somos personas completamente diferentes en Cristo. Y yo no sé si usted lo sabe, yo no sé si usted lo ha sentido, yo sí lo siento cada mañana que despierto, cada vez que me pongo delante de la palabra de Dios o me postro en oración delante de Dios. Yo sé que soy una persona diferente en Cristo a la que era antes de venir a Él. Y sé que soy una persona diferente en Cristo a lo que son el resto del mundo sin Él. Siento mi estatus en Cristo como un estatus en el cual puedo ver con claridad mi destino. Mi destino es el cielo, su destino como creyente en el Señor Jesucristo es el cielo. Un día va a estar en el cielo con Él para siempre. Y cuando andamos en esta tierra viendo lo que somos en Él, aun cuando el mundo y Satanás y los incrédulos vengan y nos digan que somos, como hablamos la semana pasada, ¿verdad? Con los apóstoles, que dijeron que eran unos idiotes, ¿verdad? En griego. Aun cuando nos quieran pisotear y ver como menos y hacernos menos y decir que somos unos débiles y que necesitamos de la fe y de la religión y de Cristo para poder vivir nuestras vidas. Aun cuando todo eso se diga, nosotros al conocer el estado que tenemos en Cristo, al conocer nuestra posición en Cristo, podemos no
no altaneramente, ni con soberbia, ni con orgullo, porque al fin de cuentas nuestra posición no fue adquirida por algo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Podemos decir, no, no es cierto, todo eso es lo que tú piensas de mí, todo eso es lo que tú ves en mí, pero Jesús me ve como alguien redimido, como alguien por quien Él pagó ya por sus pecados, y yo me veo a mí mismo sentado en los lugares celestiales juntamente con Él, porque yo soy obra de Él, soy su poema, soy su obra maestra, y Él está trabajando en mí, y aun cuando todavía hay muchos defectos en mí, aun cuando hay muchas cosas que todavía necesitan cambiar, Él está constantemente cambiándome. Entonces Pablo escribió esta carta a los Efesios para que ellos se dieran cuenta de su posición en Cristo, para que se dieran cuenta que habían sido salvos por la gracia de Dios y no por obras, para que se dieran cuenta que no había nada más que ellos pudieran hacer para tener una mejor salvación, que la mejor salvación que pudieran encontrar la han encontrado en Cristo, y no había necesidad de seguir trabajando u obrando para lograr esa salvación, que podían reposar en Cristo, ¿verdad? Así como Dios, hablamos el martes pasado, como Dios reposó después de la obra, nosotros también podemos reposar en Cristo de nuestra obra, de nuestro trabajo, y descansar en Él y en la obra que Él ha terminado. Y Pablo, después de señalarles todo esto, de hecho desde el primer versículo del capítulo 3 quiere empezar a decirles, miren, por esto yo le pido al Señor, pero luego como que su pensamiento es interrumpido y empieza otra vez a hablar acerca de otras cosas importantes. Pero en Efesios 3, versículo 14, vuelve a lo que había comenzado en Efesios 3:1. Y va él en este pasaje del versículo 14 y hasta el final del capítulo, va a hacer una oración a Dios. Y él quiere que los santos de Éfeso sepan que él como pastor está orando por ellos, porque sabe las pruebas por las que van a pasar, porque saben que como iglesia de Cristo van a ser perseguidos, porque saben que como iglesia de Cristo van a ser atacados, porque saben que como iglesia de Cristo, siendo lo más valioso que Cristo tiene, su esposa, aquella por la que entregó su vida, van a tener que luchar, van a tener que tener luchas. Y yo creo que todos los que somos cristianos sabemos, ¿verdad?, que hay luchas contra la carne, hay luchas contra Satanás, hay luchas contra el mundo, hay luchas contra nuestra familia, hay luchas entre nosotros a veces, pero tenemos que recordar que en Cristo podemos sobrepasar todas esas cosas y seguir caminando fielmente con Él por el poder que Él nos da. Y esto es lo que Pablo va a pedir aquí en este pasaje. Noten. Vamos a leer todo el pasaje desde el versículo 14 y hasta el final, y luego vamos a volver a darle una repasada más detenidamente. Pablo escribe aquí: por esta causa, por todo lo que ya les he dicho, por todo lo que les he recordado, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo, aquí, por todo lo que les ha dicho, y para que no se les vaya a olvidar y para que lo mantengan en mente, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doblo mis rodillas. Está hablando de orar, de postrarse en oración, ¿verdad? Hablamos mucho a veces acerca de cuál es la posición correcta para orar, ¿verdad? Bueno, pues en el tiempo de Pablo, los que eran rabinos, los que eran las personas religiosas, oraban de hecho de pie, con las manos alzadas y los ojos abiertos, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes posiciones para orar. Nos sentamos, cerramos los ojos, ¿verdad? Nada nos dice en la Biblia que debemos cerrar los ojos, ¿verdad? Nunca vemos a nadie que cierren los ojos, inclinen sus rostros, vamos a orar. No dice nada de eso. Al contrario, la gente sabía que el Padre estaba en el cielo, y se volvía su rostro al cielo y levantaba los ojos y oraba a Dios.
Pero Pablo aquí está diciendo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él quería humillarse todavía más delante de Dios, porque Pablo sentía, como debemos sentir todos nosotros, que entre más nos humillemos nosotros, más va a ser enaltecido nuestro Padre Celestial. Esa es la razón por la cual nuestra humillación delante de Dios es tan importante. No es simplemente por humillarnos. Y en español la palabra humillar como que tiene un significado así medio duro, ¿verdad? Uy, a mí no me vas a humillar, ¿verdad? Mi papá me decía cuando era joven, yo y cuando lo hacía enojar o le decía algo, me decía, tú me quieres ver como Dios a los conejos, ¿verdad? Chiquito y orejón. Que quería decir que yo lo quería humillar, lo quería ver como menos. Pero en la Biblia el humillarse habla de humildad, habla de un espíritu que no es un espíritu de orgullo, no es un espíritu de altanería, no es un espíritu de soberbia, no es un espíritu que cree que porque todo lo que sabe o porque todo lo que ha aprendido, por lo que todo lo que Dios le ha manifestado y mostrado, tiene por qué creerse más que todos los demás. Entonces de lo que está hablando aquí es de ser humilde delante de Dios y dobla sus rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo. Pablo está aquí invocando a aquel que es el único, escúchenme bien por favor, el único que puede hacer por la iglesia lo que ésta necesita que se haga por ella para que la iglesia pueda permanecer firme aún ante la oposición que tiene delante. Y vaya que si tenemos oposición en nuestros tiempos, ¿no es cierto? Digo, toda la cultura está en contra de todo lo que tiene, de todo lo que es bueno, de todo lo que es moral. Toda la cultura va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y los jóvenes se rebelan no contra sus padres necesariamente, se rebelan contra Dios mismo, ¿verdad? Y tenemos gente que quiere a fuerzas hacerles creer que la evolución es algo científico y algo cierto que puede ser comprobable cuando en realidad no lo es, y quiere hacerlos que crean que vienen de los animales para que al comportarse como animales sientan que están haciendo únicamente lo que les viene natural. Y no es así. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de un Dios santo, bueno, perfecto, cual nos ha dado ahora por medio de Cristo la habilidad de acercarnos a Él. Y Pablo está pidiendo a este Padre, a este Dios, de rodillas por la iglesia. Porque también Él es el único que puede proporcionar el amor y poder para permanecer unidad a pesar de las diferencias que a veces surgen entre nosotros, ¿verdad? Pablo se dirige a esto en los capítulos anteriores, hablando de los gentiles y de los judíos, y les recuerda cómo en Cristo todos somos uno y cómo se han derribado todas esas barreras que había entre los dos pueblos. Bueno, la iglesia tiene que ser un lugar donde hay unidad a pesar de las diferencias que pueden surgir entre nosotros. Digo, Pablo tuvo diferencias con los apóstoles, ¿verdad? Pablo tuvo diferencias con Pedro, ¿verdad? Y de hecho lo confrontó porque Pedro se estaba comportando como un hipócrita. Sí, porque cuando andaba entre los gentiles se aventaba sus buenas tortas de jamón, ¿verdad? Y se aventaba sus taquitos de carnitas, ¿verdad? Y cuando venían los judaizantes, no, yo no como nada de esas cosas. Y Pablo le tuvo que decir, oye, eres un hipócrita. ¿Por qué te portas de una manera cuando estás con unos y no de diferente manera con los otros? Hubo diferencias entre Pablo y Bernabé. ¿Se acuerdan cuando Juan Marcos dejó a Pablo a la mitad del camino en su primer viaje misionero, y el segundo viaje él no lo quería llevar y Bernabé sí lo quería llevar, y Bernabé mejor se fue con Marcos, y Pablo se fue con Silas, y hubo diferencias. Somos un montón de gente bien diferente, ¿no es cierto? Pedro nos dice que somos piedras vivientes, ¿verdad? Y somos ásperos a veces los unos con los otros, y nos tallamos y nos hacemos daño. Pero no nos damos cuenta que entre más nos tallamos el uno al otro, más lisos nos hacemos, quedamos más bien embonados, quedamos más bien preparados para finalmente edificar ese templo que Dios está tratando de edificar para su Espíritu, que somos todos nosotros. Sí, hay diferencias. Entonces Pablo dice, ¿saben qué? Yo me pongo de rodillas y delante del Padre del Señor Jesucristo y pido por estas cosas. En el versículo 15 dice, ¿de quién? Hablando de nuevo del Padre de nuestro Señor Jesucristo,
toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Algo interesante en este versículo, en otras traducciones, en la traducción al inglés, por ejemplo, si usted tiene New King James, o en la Reina Valera 1865, se agrega el artículo determinado la. O sea que dice, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está hablando de toda la familia de Dios. Aquellos que somos parte de la familia de Dios, no importa en dónde estén, no importa en dónde se encuentren, en los cielos o en la tierra. Sí, a los ángeles se les llama en el Antiguo Testamento los hijos de Dios. Sí, los ángeles eran hijos de Dios, son hijos de Dios. De hecho, si vemos en Job capítulo 38, los versículos 4 al 7, cuando el Señor se está dirigiendo a Job, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces está hablando de todos aquellos que son hijos de Dios, tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra. Y contados entre esos que están en el cielo se cuentan aquellos santos que ya están en el cielo después de haber muerto y por virtud de su fe en Cristo Jesús al morir. Estoy seguro que han leído en el Antiguo Testamento cuando uno de los patriarcas muere, ¿verdad? Y fue rejuntado, recogido con su pueblo, ¿verdad? Imagínese esa imagen en su mente. Cuando un santo muere y es recogido o juntado de nuevo con su pueblo, con su familia en el cielo. Yo me pongo a pensar en ese día y me pongo a pensar en mis abuelos paternos y me pongo a pensar en mi abuelita materna y me pongo a pensar en mi tío Lauro y me pongo a pensar en tantos santos que se me han adelantado y cuando el Señor diga de Carlos Manuel Alvarado que fue recogido con su pueblo, me quiero pensar que cuando vaya iba a estar mi papá que murió cuando yo tenía 1 año y medio y todos van a estar ahí esperándome, Cristo al frente y todos van a abrir sus brazos para recibirme. Entonces toda la familia de Dios, tanto los que están en el cielo, que son los ángeles y aquellos que han muerto en Cristo y los que estamos en la tierra por virtud también de la fe que hemos puesto en Él. Porque al creer en Cristo, al poner nuestra fe en Él, al poner nuestra confianza en Él, y por favor grábense esto, si nada más de lo que digo hoy se les graba, excepto esto, grábense esto, eso nos hace hijos del Dios Altísimo. ¿Se da cuenta usted de lo que eso significa? Somos hijos de Dios. No somos advenedizos, no somos alguien que quiere acercarse a Él como un extranjero para tratar de lograr su favor. Por su gracia hemos sido hechos hijos de Dios. Pablo les dice a estos mismos Efesios en Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Saben lo que quiere decir eso? Él quiso hacernos sus hijos. Sí, Él quiso que nosotros pudiéramos llamarnos sus hijos y quiso darnos el derecho de que todos los hijos de Él pueden tener. Él lo hizo. En Juan capítulo 1 versículo 2 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que quiere decir el poder de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Hay un malentendido en el mundo, que simplemente porque Dios ha creado a toda la humanidad, todos son hijos de Dios. Permítame decirle a usted, ¿sí?, que eso no es cierto. Los únicos que pueden considerarse hijos de Dios son los que han venido a Él, han reconocido su pecaminosidad, se han dado cuenta de que el pecado los separaba de Dios y se dieron cuenta que única y exclusivamente a través de Jesucristo podían tener una relación íntima y segura con Dios. Y cuando eso ha sucedido en el corazón de las personas, entonces podemos tener la seguridad de que somos sus hijos. Y espero, creo, quiero, deseo, pido a Dios que todos y cada uno de los que estamos aquí hoy sepamos lo que eso significa. Porque cuando sabemos lo que eso significa, que somos hijos de Dios y que como hijos podemos acercarnos a Él en cualquier momento, en cualquier situación, aun cuando hubiéramos caído en lo más profundo del pecado, y si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, que sepamos que tenemos
por lo que Cristo hizo. Y como hijos de Él, el derecho de hacerlo y la obligación de hacerlo, de ir a Él. Y cualquier cosa que nos quiera separar de hacer eso, cualquier cosa que nos quiera convencer para no hacerlo, eso se llama condenación, y de la única persona que puede venir esa condenación es de parte de Satanás, de parte del mundo. Cuando viene convicción, eso nos acerca más a Dios. Pero la condenación es lo que nos tiende a separar, porque nos sentimos indignos, sentimos que no tenemos el derecho, sentimos que no tenemos, que no tenemos cara de ir. ¿Y sabe qué? Por si no lo sabía, es cierto, no somos dignos, no tenemos cara. Pero cuando vamos, inmediatamente cuando llegamos a la presencia de Dios, Jesucristo se interpone entre Él y nosotros, y lo que ve el Señor no es a nosotros en nuestro estado pecaminoso, sino a nosotros en Cristo, en su perfección. Y por eso podemos acercarnos a ese trono de gracia. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor. En eso se demuestra el amor del Padre, en que ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Soy un hijo del Dios Altísimo. No para que me dé todo lo que pida, no para que cumpla todos mis deseos, no para que yo lo declare y Él lo haga simplemente por mi declaración, sino para recibir todos los beneficios del cielo, para recibir la salvación de mi alma eterna, para recibir la seguridad de que tengo una morada celestial con Cristo, porque Él me dice en su palabra que fue a prepararla exclusivamente para mí. Y eso es lo que tenemos como hijos de Dios. Pablo sabe que nuestro Padre Celestial es el único, entonces, que puede darnos como iglesia la fortaleza que necesitamos para vivir para y en Él mientras estamos aquí en la tierra. Porque créame, las cosas se van a poner más terribles todavía de lo que están. Y el creer en Cristo va a costar más de lo que nos está costando ahorita, si es que nos está costando algo ahorita. Y vamos a tener que decidir en un momento dado si estamos dispuestos a pagar el precio aquí en la tierra para lograr lo que Él ya logró por nosotros en el cielo. Y tenemos que estar bien, bueno, lo va a decir más adelante, pero tenemos que estar bien arraigados, bien cimentados en el amor de Cristo para que eso pueda llevarse a cabo. Versículo 16 dice: les sigo pidiendo, yo me arrodillo delante del Padre, me arrodillo pidiendo por ustedes para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Note que dice: conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué tantas serán las riquezas de Dios en su gloria? Si de Dios es la tierra y toda su plenitud, ¿qué tantas serán las riquezas de Dios en su gloria? No hay número, no hay cantidad, no hay manera de describirlo, no hay forma de decirlo. ¿Cuáles son esas riquezas? Ahora, desafortunadamente, como seres humanos, ¿verdad? Mucha gente cuando ve la palabra riquezas, inmediatamente las identifica ¿con qué? Con cosas terrenales, ¿verdad? Con dinero, con casas, con carros, con riquezas. Yo quiero riquezas. ¿Quién de aquí, quién que está aquí no quiere riquezas? Todos queremos riquezas, ¿verdad? Ahí está, mira, la palabra dice para que les dé conforme a sus riquezas. Entonces dice Joel Osteen: tienen un Dios muy rico. Pídanle todo lo que quieran y Él se los va a dar. Vivan su mejor vida aquí hoy. No se trata del cielo, se trata de lo que se pueda lograr aquí y hoy. Se trata de que aquí traigan buenos trajes, se trata de que aquí traigan cada cabello en su lugar, los que tienen cabello, ¿verdad? Se trata de que aquí anden en buenos carros, se trata de que aquí tengan una casa grande, se trata de que aquí tengan todo lo... No se trata de eso, porque mire lo que dice aquí. Conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué es lo que nos va a conceder? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Eso es lo que Él va a hacer conforme a sus riquezas en gloria. Fortalecernos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Voy a decir algo que a muchos les va a parecer una blasfemia y quizás a algunos no les va a gustar mucho.
A Dios no le importa ni lo más mínimo su hombre exterior. ¿Ok? Escuchen bien lo que le digo. A Dios no le importa ni lo más mínimo su hombre exterior. Bueno, pero entonces, ¿por qué nos sana? Porque nos ama. Entonces, ¿por qué nos viste? Porque nos prometió. Entonces, ¿por qué nos da de comer? Porque necesitamos comer. Pero Él sabe que ese hombre exterior es temporal. Por más bien que tratemos a este hombre exterior, sabe que un día se va a morir. Así es que a los que les gusta hacer ejercicio y levantar pesas y todo, estar bien cuadrados y todo, diviértanse mucho. De todas maneras, un día se van a morir. Y yo también, y quizás más pronto, pero bien contento. Veo algunos que están diciendo, no. Yo quiero irme al cielo, ¿qué quieren que haga? Pero también sé que me tengo que esperar a que Él me llame. Entonces, ¿verdad? Pero a Él nos cuida, Él nos alimenta, Él nos sustenta, Él nos da las cosas que necesitamos. Pero en realidad lo que a Dios le interesa es el hombre interior. Porque es ese hombre el que se va a ir al cielo. Es ese hombre el que va a estar con Él una eternidad. Y Él quiere preparar a ese hombre interior para ese tiempo. Sí, por eso Pablo nos dice que aun cuando el hombre exterior cada vez está siendo más débil, ¿verdad? Cada vez se desmorona más, ¿no es cierto? Cada vez menos fuerzas, cada vez menos deseo de levantarnos, cada vez más dolencias, ¿no es cierto? Ya nos duele una rodilla, ya nos duele el codo, ya nos duele esto y lo otro, y a veces nos levantamos y decimos, Señor, esto es todo lo que queda ya, puro dolor, puro sufrimiento, puro de picada. Hagan ejercicio. Y a lo mejor tiene una mejor calidad. No es cierto. Hagan ejercicio, por favor. Cada vez que vayan al gimnasio piensen en mí y hagan 10 repeticiones más a mi salud. ¿Okay? Entonces, Él quiere, Pablo está pidiendo que a la iglesia, que a los santos, Dios dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Sí, porque esto es lo que Él está pensando. Él quiere Él quiere fortalecernos, pero Él quiere fortalecernos en el hombre interior, el hombre espiritual, el hombre que se deleita en las cosas de Dios. Todos tenemos ese hombre y mujer dentro de nosotros, ¿no es cierto? No hay un ser dentro de nosotros que se deleita en las cosas de Dios, ahorita que estábamos cantando, ese hombre interior era el que estaba levantando su voz, ese hombre interior era el que se estaba sintiendo llevado a la misma presencia de Dios por medio de los cantos, por medio de la música, a postrarse a sus pies en espíritu y cantarle y decirle cuánto lo deseamos, cuánto lo amamos, cuánto anhelamos estar con Él, decirle que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el hombre interior, el hombre que cuando abre la palabra de Dios se deleita en las cosas nuevas que Dios le está revelando a través de su espíritu, el hombre que se deleita en servir a sus hermanos por medio de los diferentes ministerios de la iglesia, el hombre que se deleita en estar en la presencia de Dios, no importa en dónde esté, y que anhela poder tener ese tiempo especial en el cual puede acercarse a Cristo y postrarse a sus pies, y como aquella mujer pecadora, lavarlos con sus lágrimas y ungirlos con sus cabellos. Ese es el hombre interior. Es el hombre que todos deseamos tener. Quisiéramos que ese hombre tomara control de todo aspecto de nuestra vida, ¿no es cierto? Pero luego está el hombre exterior también. Y Pablo está diciendo, Señor, por favor, fortalécelos de acuerdo a esas riquezas, conforme a esas riquezas que tienes en gloria, fortalécelos en el hombre interior. Pablo dice en Romanos 7, los versículos 22 al 25, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior sabe que la ley de Dios es buena y que sirve para convertir el corazón. El hombre interior no se rebela contra la ley de Dios, quiere tener más poder para someterse a esa ley, sabiendo que si se somete a esa ley va a poder tener una mejor calidad de vida aquí en la tierra, y puede con toda seguridad saber
que va también a tener la mejor calidad de vida en el cielo. Porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios. Versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, aun cuando sabe que tiene ese hombre interior que se deleita en las cosas de Dios, sabe que todavía está viviendo en un cuerpo pecaminoso que lo arrastra a cumplir con la ley del pecado y clama a Dios. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y es lo que Pablo está pidiendo por la iglesia, que Dios fortalezca tanto al hombre interior, que el cristiano, que la iglesia pueda ser librado de ese cuerpo de muerte. Miren lo que dice en el versículo 25 de Romanos 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y eso es lo que Pablo está pidiendo, que Dios nos dé conforme a sus riquezas en gloria el fortalecernos en ese hombre interior, para que podamos caminar con Él, para que podamos servirle a Él, para que podamos amarle a Él, como Él es digno de ser servido, como Él es digno de ser amado por lo que Él ha hecho por nosotros. Versículo 17 de Efesios 3 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pablo está pidiendo a Dios que todos y cada uno de nosotros estemos bien arraigados y cimentados en amor. La palabra de Dios nos dice que el mundo sabrá que somos sus discípulos. ¿Por qué? ¿Cómo? Por cómo nos amamos los unos a los otros. Y Pablo sabe que Dios es el único que nos puede arraigar, nos puede cimentar en ese amor. ¿Han oído el término arraigo domiciliario? Sí, arraigo domiciliario es cuando alguien está preso en su propia casa, que no puede salir ahí, está atado a su casa. Eso es lo que quiere decir aquí, que estemos arraigados, que estemos establecidos, que estemos fijos firmemente en amor, que estemos cimentados, que quiere decir establecer o asentar los principios de algo, ya sea espiritual o científico. Pablo pide que estemos como cristianos, como iglesia, arraigados y cimentados en amor, en el amor de Cristo, para poder amarnos los unos a los otros, aun con nuestros defectos, aun con nuestras debilidades, aun con nuestras faltas. De hecho, Pablo nos exhorta a que nos confesemos las faltas los unos a los otros, ¿verdad? Esto no quiere decir que nos vamos a ir a confesar con nuestros hermanos como la iglesia tradicional dice que debemos ir a confesarnos con un cura o algo así. Lo que está hablando es que debemos de ser transparentes y decirles a nuestros hermanos cuáles son nuestras debilidades para que nos llamen a cuentas, para que nos digan, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde has estado? ¿Por qué no has venido? Puedo orar por ti. ¿Hay algo que esté pasando en tu vida? ¿Puedo ayudarte? Eso es lo que quiere decir. Sí, para que nos podamos amar unos a otros y podamos así dejar saber al mundo que somos sus discípulos. Porque ese amor es el que va a dejar al mundo saber y ver la transformación que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Noten lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Okay? Vamos a leerlo todos juntos, vamos a leerlo un poco más despacio. Para que seáis plenamente capaces de comprender, de entender, de asimilar, de poder aprender con todos los santos, con todos aquellos que son cristianos, con todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, con todos aquellos que han decidido apartarse para el servicio de Cristo, cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. Noten lo que dice aquí, que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo está pidiendo a Dios que nos ayude a conocer algo que es inconocible. ¿Existe esa palabra en español? Algo que no se puede comprender, algo que no se puede entender. Pablo le está pidiendo a Dios que nos revele algo, que nos ayude a saber algo que es imposible saber, que es la magnitud, la grandeza del amor de Dios. No hay manera de conocerlo. Es tan grande que no se puede conocer. Es tan grande que no podemos conocerlo. No podemos tener el suficiente conocimiento para saber lo grande que es si Dios mismo no nos ayuda a conocerlo. ¿Se da cuenta usted de eso? Y si usted conoce el amor de Dios, si usted conoce la altura, la profundidad, lo ancho, lo largo del amor de Dios, no es porque usted tenga un concepto de lo que es el verdadero amor, sino porque Dios ha puesto en su corazón ese conocimiento por medio de su Espíritu, y por eso tiene usted con qué comparar lo que es un amor imperfecto, lo que es un amor que no es el verdadero amor, que es el amor que a veces tenemos aquí en la tierra, con un amor que es completamente perfecto y santo, sin ninguna debilidad. Un amor que es perfecto y justo. Cuando llego a pasajes como estos, mi mente quiere explotar, me duele la cabeza porque quiero entender. Pablo, estás pidiéndole a Dios que nos dé a conocer algo que no puede conocerse, al menos que estemos completamente sumergidos en ello, al menos que lo estemos viviendo personalmente, al menos que lo hayamos experimentado de una forma que no hay forma de explicarlo. Me duele el corazón al querer saber y sentir esta clase de amor por los demás, y no puedo. Lo quiero, pero no puedo, porque es el amor perfecto de Dios. Y Él nos lo ha mostrado a nosotros. Yo no sé cómo hay gente que se aburre leyendo la Biblia. Yo no sé cómo hay gente que no puede soportar estudiarla unos cuantos minutos. Cuando la Biblia es tan profunda, cuando está tan llena de la presencia de Dios y del poder de Dios. Y nos asombra el saber que entendemos algo que un Dios infinito puso sobre estas páginas y nos ha dado ahora el poder para entenderlo. Y nada tiene que ver nuestra inteligencia, nada tiene que ver nuestra educación, nada tiene que ver el nivel que hayamos llegado en la escuela o los certificados y licenciaturas que tenemos. Lo que tiene que ver es que Cristo está en nuestro corazón. Cristo está en nuestro corazón. El amor de Cristo es un amor tan grande que no hay manera de entenderlo. Lo recibimos, lo vivimos, nos llena. Pero no es posible entender tanto amor de parte de Cristo para alguien como yo. No es posible que Cristo me ame a mí, que Cristo haya querido venir a morir por mí. Lo entiendo que lo haya hecho por cualquiera de todos ustedes, pero no entiendo por qué lo hizo por mí. Porque yo no valía la pena, pero no delante de sus ojos, porque Él me creó a su imagen y semejanza, y no quería que me perdiera, y me amó. ¿Cómo me amó? En Romanos capítulo 5, los versículos 6 al 8, dicen lo siguiente: porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se fijan, no nos pidió, cambia tu manera de ser y a la mejor muero por ti. Arregla tu vida primero y quizás me anime
a dejarme clavar en la cruz por ti. Trae tus diezmos y ofrendas por un año al santuario. Y luego pienso si muero por ti. Cuando aún éramos pecadores. Cuando Él sabía que lo íbamos a rechazar. Aun cuando sabía que íbamos a darle la espalda. Cuando todavía estábamos en ese estado, Él murió por nosotros. Él entregó su vida. Su amor es tan ancho que puede abarcar a toda la humanidad. El único que no va a ser abarcado por ese amor va a ser el que no quiera entrar en Él, el que no quiera recibirlo, el que no quiera reconocer que lo necesita. Es tan largo que puede alcanzar hasta el peor pecador. No importa qué tan lejos corra, no importa qué tan lejos se esconda, el amor de Dios es tan largo que lo puede alcanzar. Es tan profundo que no importa qué tan hondo sea el hueco que hemos cavado nosotros mismos en nuestra vida para ir a meternos, Él puede sacarnos de Él. Y es tan alto, que puede salvarnos para toda la eternidad y llevarnos hasta el cielo. Qué amor tan grande. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo? No se puede. Por eso Pablo dice, Señor, muéstraselo a tu iglesia. Muéstraselo a tus hijos. Dales la habilidad para que lo conozcan, para que sepan de lo que se trata. Y al terminar esta oración en los versículos 20 y 21, Pablo termina con una alabanza y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Note, Pablo está poniendo su fe en que Dios es poderoso para hacer lo que está pidiendo por su iglesia y mucho más todavía. Pablo está diciendo, Dios es tan poderoso que yo sé que va a hacer lo que le estoy pidiendo y se va a sobrepasar. Va a ir mucho más allá. Esto que yo le estoy pidiendo es poco para lo que Dios puede hacer. Y nosotros como cristianos debemos de darnos cuenta que tenemos un Dios poderoso que nos llama a pensar en grande cuando se trata de las cosas espirituales, de las cosas que vamos a hacer por Él, de las cosas que vamos a hacer en su servicio. Pablo dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea en este lugar, en este día. Que a Él le sea dada la gloria. A Él debemos rendirle tributo. Delante de Él debemos postrarnos en adoración. Porque fue Él el que nos salvó para algo mucho mejor de lo que podemos desear aquí en la tierra. Y con un anhelo profundo, nuestra alma debe decir, Señor, tengo sed de ti. Tengo hambre de ti. Hambre que duele, que debilita. Me desespero por estar contigo. Porque así de grande es nuestro Dios. Y así de grande es su amor. Amén. Oremos. Padre Celestial, ¿qué podemos decir después de algo tan hermoso, tan grandioso como lo que hemos podido ver hoy en tu palabra? ¿Qué podemos cantar, Señor? ¿Qué pudiéramos hacer para mostrarte, oh Dios, el amor que inunda nuestros corazones en este momento al saber lo que tú has hecho por nosotros? Palabras faltan.
quedamos callados delante de ti. Quedamos asombrados de tan grande amor. Gracias porque has contestado a la oración de Pablo de una manera que él nunca se imaginó. Gracias porque a través de 2000 años has sostenido tu iglesia, has agregado a ella aquellos que deben ser salvos, la has sustentado y la has fortalecido, y tu promesa de que las puertas del infierno no podrían contra ella se está cumpliendo. Te pedimos, Señor, que esta iglesia, nuestra iglesia, esta miembro de tu cuerpo que somos nosotros, sea fortalecido por ese poder que solamente tú puedes dar. Así como Pablo oró por la iglesia en Éfeso, así oramos hoy por Calvary Chapel San Diego en español. Y a ti, Señor, que mereces toda adoración, que mereces toda gloria. A ti sea la gloria entre nosotros en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.